Buenas tardes a todos de nuevo. Seguimos en estos módulos de la parte de cerdo de Congreso CAENA 2021. Recién acabamos el módulo que nos acompañó Carlos Piñeiro. La verdad que un módulo muy intenso con mucha información y muchas novedades para poder trabajar posteriormente. Y bueno, ahora continuando en el segundo y último módulo de la parte de cerdos, tengo también el placer de presentar a un gran profesional con mucha experiencia a nivel internacional. Javier Lorente es ingeniero agrónomo, especializado en producción animal, tiene una maestría en sanidad y producción porcina, está hace 20 años desarrollando y llevando adelante su carrera en el sector porcino, en diversas áreas de la producción. Ha trabajado, y esto es muy importante, tiene mucha experiencia a campo y en granjas. Creo que eso es lo que hace mucho la diferencia, y también en empresas de genética y producción, con diferentes jerarquías en cada una de ellas. Trabaja, como les decía, a nivel internacional, en Dinamarca, en España, como en otros países. Actualmente lo tenemos por Latinoamérica, así que eso seguramente en algún momento nos vamos a encontrar. Javier colabora a nivel internacional con su marca Global Pork y para 33 Corporate, desarrollando todo lo que es la parte de educación académica a diferentes niveles de producción. Javi, un placer poder presentarte y poder moderar tu presentación. Tenés algunos amigos que están siguiendo tu presentación en diferentes países, así que vamos adelante con eso y estamos a disposición. Perfecto, Diego. Muchas gracias. Es un placer estar aquí con vosotros esta tarde. Espero que las conexiones nos respeten, porque sí que es verdad que no estoy en mi lugar habitual de reuniones, pero bueno, yo confío en que nos respetarán. Así que bueno, me has introducido perfectamente. Creo que no tengo mucho más que añadir. Simplemente agradecer a CAENA el que me permita participar en este Congreso Argentino de Nutrición Animal. Es un placer estar aquí y bueno, yo creo que mi presentación voy a compartir, creo que ya está compartida, ahí la tenemos. Perfecto. Pues sin más, yo creo que voy a empezar directamente con la presentación. Dime, Diego, simplemente confirmarme que se ve bien. Sí, se ve bien, ¿verdad? Está todo en orden. Excelente. Perfecto. Bueno, me pidieron un poco que os hablara hoy de gestaciones grupales, ¿no? Que os hablara de cuáles son, primero, los puntos más críticos que durante todos estos años, como bien ha dicho Diego, de experiencia en producción muy dentro de la granja y sobre todo desde Europa, con toda la normativa de bienestar animal que desde ya hace muchos años, y ahora lo veremos en la introducción, venimos trabajando con ella, pues todo lo que hemos ido aprendiendo y todo lo que nos hemos ido equivocando, ¿no? Y hemos ido modificando para trabajar y para saber cómo convivir con esto de las gestaciones grupales, ¿no? Voy a hacer primero una pequeña introducción. Esto es un poco la línea que voy a seguir en la charla, haré una pequeña introducción, luego hablaremos de los tipos de gestaciones grupales, gestaciones libres que tenemos. Voy a hablar de los realmente tres tipos que hoy en día se están utilizando en nuestras granjas de forma aplicada, y algunas ventajas e inconvenientes de ellos. Luego haré simplemente un pequeño paréntesis ahí para que en cualquier caso, independientemente de este tipo, veamos un poco o comentemos una tendencia que viene, digamos, empujando un poco desde atrás, y os explicaré el porqué, que es la técnica de cubrir, de inseminar y soltar a las cerdas directamente a los grupos. Hasta ahora, digamos, el mayor porcentaje de sistemas de gestaciones grupales hoy en día, diría que más del 90% trabajan en inseminar a la cerda y soltarla antes de los 28 días de gestación o a los 28 días de gestación, pero ahora tenemos esta otra tendencia que viene empujando, y como digo, os explicaré un poco el porqué y comentaremos brevemente hablaremos un poco de ella. Y luego terminaremos, pues como decimos, dando un repaso a todos los puntos críticos de los que no nos podemos olvidar si queremos que nuestras gestaciones grupales tengan éxito. Y lo voy a intentar hacer desde un punto de vista muy práctico y muy aplicado. Empezamos ya, entramos con el tema, con la introducción. Bueno, ¿por qué cuando hablamos de gestaciones grupales,
Bueno, estoy seguro de que para vosotros también, para gran parte de Argentina, esto no es nuevo. De hecho, soy consciente de que hay ya empresas y granjas que están implementando las gestaciones grupales en sus sistemas productivos. Pero bueno, en Europa nosotros llevamos trabajando con gestaciones grupales desde hace más de 20 años. Es decir, prácticamente todo el tiempo que llevo trabajando yo dentro del sector porcino, las gestaciones grupales han estado ahí. Es decir, no es algo que sea nuevo de ahora, ¿no? Y de hecho aquí tenéis el Real Decreto 1135/2002, es decir, del año 2002, establecía ya las normas básicas de bienestar animal de aplicación en granjas de cerdas o de cerdos y ya se hablaba en ese momento de que las cerdas debían de estar gestantes en grupo a partir de los 28 días. Ya se hablaba de ello en este Real Decreto. Sin embargo, bueno, la ley no era en ese momento obligatoria todavía, marcaba un plazo de aplicación y este plazo de aplicación en Europa se estableció en el 1 de enero del 2013. Es decir, a partir del 1 de enero del 2013, todas las granjas en Europa tienen que trabajar con gestaciones grupales, es decir, soltando las cerdas a grupos a los 28 días después de la cubrición. No hay alternativa, es decir, hay que trabajar con estos sistemas. Y como veis, por eso insisto en que es algo que ya llevamos mucho tiempo con él, ¿eh? Y hemos tenido mucha experiencia, hemos tenido algunas malas, otras regulares, otras buenas y otras muy buenas. Y hemos aprendido en este proceso. Y además de eso, hoy en día y durante todo este tiempo nos ha venido acompañando una tendencia, una presión social, una presión a través de los medios de comunicación, de las redes sociales, etcétera, etcétera, que es empujando, digamos, a que seamos capaces de eliminar las jaulas de nuestras granjas, lo que le llamamos el end of the cage, el fuera granjas. Y esto es algo que seguro que habéis visto, como digo, en los medios de comunicación, en las redes sociales, y es algo que está ahí, es una realidad que está ahí desde hace mucho tiempo y que viene presionando o presionándonos a la industria. Y de hecho, todo este proceso ha evolucionado hasta que en junio de este mismo año, del 2021, la Comisión Europea ya ha aprobado, digamos, un preproyecto de eliminación de las jaulas en las granjas. Todavía no está establecido ni cómo va a ser, ni exactamente en qué términos va a ser, pero ya está ahí encima de la mesa y aprobado por la Unión Europea. De aquí al año 2023 se abre un proceso para que se desarrolle una nueva legislación de bienestar animal en el sector porcino, también en otros sectores, que va a tratar como un factor principal el uso de jaulas en las granjas. Y, por lo tanto, vamos a tener que afrontarlo esto sí o sí. Lógicamente nos pasará igual que en el 2013, es decir, no va a ser que en el 2002, perdón, no va a ser de inmediata implantación y, de hecho, se establece una implantación gradual hacia el 2027 de estos modelos, de estos sistemas productivos de trabajo sin jaulas en las granjas. Bueno, como digo, veremos exactamente cómo evoluciona esto y hasta dónde llegamos, pero es algo que está ahí y que no nos podemos olvidar de ello, de esto. Y además hoy en día, ya lo sabéis también, muchas o más de 60 empresas líderes de alimentación a nivel mundial, de alimentación humana, ya tienen proyectos o preproyectos de comprar carne que provenga únicamente de granjas que trabajan con gestaciones grupales, con cerdas alojadas en gestaciones grupales. Y las que no tienen ya ese proyecto encima de la mesa, lo tienen en desarrollo y tienen marcados plazos que no están muy lejos, muchas de ellas plazos como 2025 para utilizar toda la carne que luego venden que venden al consumidor proveniente de granjas que trabajan con sistemas de gestaciones grupales. Por lo tanto, es clave que nos metamos en esto y que realmente aprendamos a trabajar con estos sistemas. Y luego, por último, dentro de la introducción, hablemos un poquito de datos productivos, ¿no? Muchas veces cuando hablamos de gestaciones grupales, y esto también lo habréis discutido seguro mucho con anterioridad, siempre hablamos de cómo nos pueden impactar productivamente las gestaciones grupales en nuestras granjas, ¿no? Pues bueno, la realidad, y aquí tenéis la base de datos del BD Pork,
que es la base de datos de referencia del porcino en España, con más de 1.200.000 cerdas en su base de datos, adaptada a través de 333 en su sección de estadísticas. Vemos la producción media en número de lechones destetados por cerda y año desde, déjame un momento que ponga el puntero láser, aquí, desde el 2008, ¿ok?, hasta el 2021. ¿De acuerdo? Y vemos cómo la productividad no ha dejado de crecer durante todo este periodo. Y aquí en el 2013 es cuando todas las granjas, como he dicho antes, en España, donde tuvimos obligatoriamente que trabajar con sistemas de gestación grupal en todas las granjas en España. Por lo tanto, la producción, como digo, la productividad no ha dejado de crecer. Es cierto, y hay que decirlo, que esto tiene un proceso de aprendizaje. Es decir, en muchas granjas tuvimos problemas al principio y pasamos un proceso en el que nos tocó aprender a manejar estas gestaciones grupales. Por suerte, incluso nosotros en España teníamos una ventaja, y es que en otros países del norte de Europa, como Dinamarca, la ley ya venía aplicada con anterioridad. Yo, de hecho, estuve trabajando en Dinamarca en 2008, antes de que entrara la ley, bastante antes de que entrara la ley en España, y ya aprendiendo a manejar estos modelos. Por lo tanto, hay que aprender, sí, está claro, pero aprendiendo y pasando quizá un proceso, digamos, crítico de aprendizaje al principio que nos puede perjudicar en algún momento, los resultados están ahí. Y no solo en tema de destetados por cerda y año. Si hablamos, por ejemplo, en tema de tasa de partos, nos encontraríamos con algún proceso similar. Esta es una granja en concreto, pero como esta podríamos tener muchos ejemplos. Es una granja con datos del 2008, donde ya tenía unos datos muy buenos de productividad, con un 92% de tasa de partos, y a partir del 2013, que pasó a trabajar con sistemas de gestaciones grupales, pues bueno, los ratios, los niveles se han venido manteniendo muy similares, incluso si comparamos datos del 2016 con el 2008, pues los datos estaban incluso un poquito mejor. Es decir, insisto, hay que aprender a trabajar con los sistemas, pero hoy en día sabemos trabajar con ellos y creo que podemos trabajar con ellos. Y sí que es cierto que si observamos, por ejemplo, alguna variable concreta, como es la mortalidad de las cerdas, la mortalidad de las cerdas del 2006 hasta el 2018, tanto en granjas que tenían mortalidades altas, estos son granjas con medias de mortalidades ya altas, granjas con medias de mortalidades bajas, o sea, medias, y granjas con medias de mortalidades bajas. Estos son datos de SIC Consultors, de alrededor de 1 millón de cerdas en España. Pues es cierto que vemos una tendencia a partir de este 2011, donde la mortalidad de las cerdas se ha ido incrementando. Es decir, el proceso de aprendizaje y de manejo de estas gestaciones grupales, bueno, sí que te condiciona, en un punto te puede condicionar, y hay que aprender a trabajar con ella. Y de eso se trata, para eso estamos aquí hoy, por supuesto, nosotros seguimos aprendiendo día a día, tenemos ya mucho aprendido y voy a tratar de contaros un poco qué es lo que hemos ido aprendiendo durante todos estos años. Muy bien. Esto a nivel introductorio. Ahora sí que me gustaría, para aquellos que no estéis tan relacionados con los tipos de gestaciones grupales, que me imagino que también tendremos algunos entre nosotros, simplemente mostraros o contaros los 3 tipos que yo considero que hoy en día realmente están funcionando e implementándose en granjas, los 3 tipos de gestaciones grupales. Lo voy a intentar hacer de una manera muy sencilla. Aquí tenéis el primer modelo, que es el modelo del semi-box. ¿Cuál es el modelo? ¿Qué quiere decir el modelo semi-box? Pues bueno, aquí lo tenéis en la imagen. Es un grupo, que son grupos de un tamaño relativamente pequeño, de entre 12 y 15 cerdas máximo, donde, bueno, tenemos un dosificador por cada animal, es decir, si tenemos 15 cerdas tendremos 15 dosificadores, unos separadores o semi-box que separan simplemente al animal cuando está comiendo, pero que, como veis, no está cerrado. Es decir, el animal entra ahí, mete la cabeza, tiene una separación para que la de al lado no le moleste, cuando termina de comer puede salir y puede ponerse a pasear por este parque. Bueno, en algunos casos en estos sistemas hoy en día se hacen, como veis aquí, 1 o 2 jaulas que son completas, que sí que se pueden cerrar al animal de forma total, por si hay algún animal de este grupo que tiene algún problema, alguna lesión, alguna cojera, etcétera, etcétera. Bueno, estos sistemas tienen las ventajas que tienen son que tienen un coste, bueno, relativamente bajo, quizá comparado con algún otro, aunque hay algún otro que en realidad estaría más o menos al mismo nivel.
Es cierto que la adaptación de las cerdas es muy sencilla porque realmente no tenemos que hacer nada. Al final tienen un dosificador normal como el que tenemos en nuestras gestaciones en jaula. Por lo tanto, el animal, el pienso cae, hay un dosificador para cada cerda entra y la cerda no tiene que adaptarse, no necesita tiempo para adaptarse. Tampoco necesita de un gran aprendizaje por parte del personal de nuestras granjas, porque como las cerdas no hay que entrenarlas, pues tampoco tenemos que adaptar demasiado o enseñar demasiado a nuestros trabajadores con este sistema. Es cierto que, bueno, habrá que enseñarles a observar a los animales, a ver si a detectar si hay alguna que tiene algún problema, alguna cojera, etcétera, etcétera, pero no va a ser algo extremadamente crítico. Y luego, bueno, es un sistema que es totalmente mecánico, por lo tanto no depende de la energía. Es decir, si tenemos en alguna zona donde la energía quizá pueda ser crítica, con estos sistemas pues no vamos a tener ningún problema. Pero también tiene alguna serie de inconvenientes. Es decir, es un sistema que no tiene un control individual de consumo, tiene un control de consumo medio. Es decir, nosotros podemos regular los dosificadores para todo el grupo, pero no sabemos en qué dosificador va a entrar cada cerda cada día. Hoy esta cerda que ha entrado aquí, mañana puede entrar en este otro dosificador. Por lo tanto, nunca podemos tener un control individual del consumo de los animales. ¿Qué pasa con esto al no poder tener un control individual de consumo? Que se suele generar más desigualdad en los animales. Y aquí veis un grupo de animales donde, por ejemplo, tenéis esta cerda que está bastante más delgada, aunque no está muy mal, que estas dos de aquí del extremo, que son cerdas que veis que están bastante más gordas, bastante más gordas. ¿Qué sucede con esto? Que genera una baja eficiencia alimenticia. ¿Por qué? Porque normalmente para evitar que tengamos cerdas excesivamente delgadas, lo que tendemos a hacer es a subir un poco la media de la ración que deberíamos estar dando a nuestras cerdas. Por lo tanto, cerdas que no deberían comer tanto están comiendo más de lo que deberíamos. Estamos sobrealimentando un poco el sistema. Y esto hace que tengamos una baja eficiencia alimenticia. Bueno, luego tenemos un segundo sistema, que es el sistema de jaulas autoblocantes. El sistema de jaulas autoblocantes, bueno, también lo voy a explicar aquí un poco con la imagen. Tenemos estas jaulas que tenéis aquí, que veis que hay algunas cerradas, bastantes, y algunas abiertas. Bueno, esto normalmente las jaulas, si el animal no entra, las jaulas siempre están abiertas, ¿de acuerdo? Y el animal puede entrar o salir libremente. Cuando entra, hay un sistema, el animal acciona un sistema, y ahora lo veréis en otra imagen mejor, que hace que esa jaula se cierre y que ninguna otra cerda pueda entrar por detrás, ¿de acuerdo? Sin embargo, sí que el animal, cuando quiera, puede empujar hacia atrás, la jaula se abre y la cerda puede salir. Bueno, ¿cuáles son las ventajas de este sistema también? Que tiene una fácil adaptación. Las cerdas también se adaptan fácilmente, porque igualmente tenemos una jaula y un dosificador por cada cerda. Si tenemos 20 cerdas, tenemos que tener 20 jaulas y 20 dosificadores. Por lo tanto, no hay un conflicto por entrar a estas jaulas. Puede haberlo puntualmente, pero casi no lo hay. Y no necesitamos realmente entrenar a nuestros animales. Este sistema garantiza un consumo mínimo de alimento por cada cerda, porque la protege de las demás mientras come. Es decir, a diferencia del semi-box, aquí cuando el animal está dentro, la jaula está cerrada. Por lo tanto, otra cerda no puede venir por detrás a molestarla y comerse su comida. ¿De acuerdo? Pero esto no quiere decir que tenga una alimentación individual, simplemente que garantiza un consumo mínimo. Ahora hablaremos de esto. Es cierto que es un sistema que cuando tú ves granjas trabajando con estos sistemas, las cerdas se ven bastante tranquilas. Bueno, y de hecho la realidad es que en sistemas de este tipo, muchas de las cerdas se quedan descansando dentro de las jaulas, como veis aquí en la imagen. Pero bueno, las cerdas pueden salir cuando quieran. También hay cerdas que prefieren salir fuera, y aquí las veis, pero otras prefieren estar dentro. Bueno, tienen esa opción y es verdad que esto genera una gran tranquilidad en la granja. Y, como decimos, pues tampoco es un sistema que genere un gran aprendizaje por parte del personal. Sería un poco similar al que hemos comentado en el caso de las gestaciones en semi-box. Y bueno, también tiene una serie de inconvenientes. Veis aquí, como veis en esta foto, la puerta está abierta. Aquí tenéis esta plancha roja. Cuando el animal entra, empuja esto hacia adelante y esto hace que la puerta se cierre, ¿de acuerdo? Y ninguna cerda pueda entrar por detrás. Cuando el animal da marcha atrás, la puerta se abre y el animal puede salir. Bien,
no hay un control individual de consumo. Hemos dicho que hay un consumo mínimo garantizado, pero no un control individual, porque igualmente una cerda puede entrar hoy en esta jaula y mañana puede entrar en esta otra o en la de al lado. No sabemos exactamente dónde va a entrar, por lo tanto no podemos individualizar su alimentación. ¿Y esto qué genera? Pues lo mismo que hemos visto anteriormente. Puede generar desigualdad en los animales, y esta desigualdad también genera una baja eficiencia alimenticia porque tendemos a sobrealimentar, igual que hemos visto ya en el sistema del semibox. Y además de eso, el sistema de boxes de jaulas autoblocantes es un sistema que tiende a ser algo más caro que el resto de sistemas que tenemos hoy en día de gestaciones grupales. Bueno, y por último, el último sistema de gestación grupal que hoy en día está implementándose o está, digamos, de manera amplia implementada en nuestras granjas son los sistemas electrónicos de alimentación, lo que llamamos los ESF, Electronic Sow Feeding. Y tenemos diferentes sistemas o dos sistemas distintos de Electronic Sow Feeding. Uno es el que sería el tipo túnel, que es este de aquí arriba. Los animales entran por un lado de la máquina y salen por el otro, por eso le llamamos tipo túnel. Y luego está este sistema que hay aquí abajo, que es el sistema en el que las cerdas entran por un lado, entran por aquí y salen hacia atrás por el mismo sitio por el que han entrado. Es decir, esto sería un sistema que es como si fuera una jaula autoblocante, similar a una jaula autoblocante como la que hemos visto anteriormente, pero trabajando en un sistema de alimentación electrónica. ¿Qué quiere decir un sistema de alimentación electrónica? Que cada cerda lleva un chip individual en la oreja y la máquina, tanto esta como esta, cuando el animal entra, lee ese chip y le da la alimentación que le corresponde en cada momento y que nosotros hemos marcado en nuestro sistema. Por eso, a nivel de ventajas, es el único sistema que realmente garantiza un consumo totalmente individual de estos alimentos, de este alimento. Además de garantizar un consumo totalmente individual, permite una regulación de esta alimentación. Es decir, estos sistemas nos permiten establecer curvas de alimentación en función de la condición de la cerda, si es un grupo de cerdas delgadas, si son cerdas gordas, si son cerdas medianas, si son cerdas primerizas, si son cerdas de segundo ciclo, lo que queramos. El sistema te permite hacer casi lo que quieras. Y además de eso, te permite ir ajustando estos niveles de la alimentación durante toda la gestación. Es decir, si vemos que una cerda se está quedando demasiado delgada o se está engordando demasiado, bueno, podemos cambiarla de curva de alimentación a mitad de gestación sin ningún problema. Y por supuesto, la gran ventaja de estos sistemas es que además te genera una gran cantidad de información que puede ser utilizada durante toda la vida productiva de las cerdas. Y no voy a hablaros de la importancia de la información porque estoy seguro que Carlos ya os ha hablado de esto anteriormente. Pero el tener esta información nos permite analizar en primer lugar, luego en segundo lugar, tomar decisiones. Por lo tanto, estos sistemas tienen una gran ventaja desde ese punto de vista. Y bueno, también tienen una serie de inconvenientes, como todos los sistemas. En estos sistemas, las cerdas necesitan un entrenamiento previo para adaptarse a ellos. Y sí que es verdad que, por ejemplo, en los sistemas que son tipo túnel, el entrenamiento debe de ser mayor que en los sistemas que son de entrar y salir hacia detrás. Necesitan mucho más entrenamiento en un sistema tipo túnel. Pero bueno, en cualquier caso, es imprescindible que los animales estén acostumbrados a este tipo de máquinas cuando llegan ya a las gestaciones grupales. Por lo tanto, siempre es importante que tengamos algún sistema de aprendizaje previo. Y bueno, al ser sistemas electrónicos de alimentación, muchos de ellos dependen en mayor o menor medida, hay algunos que en menos, de la electricidad. Por lo tanto, en determinadas zonas o en determinados sistemas, pues a lo mejor esto puede ser difícil de aplicar. Muy bien, dejadme beber un poquito de agua un momento. Ya hemos, digamos, revisado lo que serían los sistemas más importantes con los que estamos trabajando hoy en día en gestación grupal. Ahora, independientemente del tipo de alimentación que hemos visto ahora, que acabamos de ver, sí que es verdad que hay hoy en día dos sistemas
que trabajan de algo diferentes que me gustaría simplemente comentaros para que conozcáis los que no lo conocéis ya y simplemente los que lo conocéis ya, bueno, que veáis algunos datos al respecto. Hay hoy en día dos opciones o dos posibilidades de trabajar con gestaciones grupales, como hemos dicho al principio. Una es inseminar a la cerda, dejarla en la jaula y soltarla, digamos, a los 28 días, moverla a la gestación grupal. Otra opción es la de inseminar y soltar a la cerda tras la inseminación. Normalmente esto se hace siempre entre el tercer y el quinto día después de haber inseminado a las cerdas. ¿Cuáles son las ventajas de inseminar y dejar a la cerda en la jaula y soltarla a los 28 días? Pues bueno, la primera es que reduce el trabajo en el entorno de la inseminación. ¿Por qué? Simplemente porque no tenemos ese movimiento cuando estamos inseminando a la cerda. No tenemos el movimiento de inseminar y luego llevarla al parque de gestación grupal. Por lo tanto, podemos centrarnos más en lo que es el trabajo propio de la inseminación. Luego, además, en este sistema de inseminar y soltar a la cerda a los 28 días reduce el trabajo en el control de las repeticiones. ¿Qué quiere decir esto? Que al final es mucho más fácil detectar si hay una repetición en una cerda cuando la tenemos alojada en una jaula que cuando la tenemos en un parque. Por lo tanto, es más fácil ir revisando los animales, pasar el macho delante, comprobar si esa cerda está repetida, si la tenemos en la jaula, que si la tenemos en un parque. Hoy en día es verdad que hay sistemas que nos permiten también, de una manera más o menos automatizada, ir detectando posibles repeticiones de cerdas en nuestros parques. Pero nunca va a dejar de ser más sencillo hacerlo en una jaula. ¿Perdón? Y luego es un sistema que también reduce el trabajo en el control de la preñez por exactamente el mismo motivo. Es mucho más fácil, trabajamos con un ecógrafo, ver ecografiar a la cerda en una jaula que en un parque, aunque hoy en día ya estamos acostumbrados a hacerlo en los parques, pero es más sencillo hacerlo en una jaula. Y también es verdad que en cierta manera, si tenemos un animal en una jaula durante los primeros 30 días después de su cubrición, podemos de alguna manera regular también bien, porque observamos mucho mejor a cada una de ellas y podemos regular un poco su consumo individual y sobre todo podemos acelerar quizá la recuperación de la condición corporal temprana de ese animal. Pero bueno, estas son, digamos que algunas de las ventajas o características que podría tener el inseminar a la cerda y, como digo, tenerla en la jaula hasta los 28 días. ¿Cuál es la ventaja de inseminar a la cerda y cubrirla y soltarla de una forma inmediata? Bueno, pues que reducimos el uso de jaulas. Ese es el punto. Y podréis decirme, y tenéis razón, bueno, quizá eso no es una ventaja desde el punto de vista productivo. Posiblemente no lo es, pero es una realidad que, como he dicho al principio, ya no voy a volver, es una realidad que empezamos a tener hoy en día en nuestros sistemas, que tenemos una presión detrás que nos está apretando hacia dejar de utilizar jaulas y que quizá es una realidad con la que debemos de empezar a convivir. Por lo tanto, bueno, no digo que sea una ventaja directa desde el punto de vista productivo, pero bueno, sí que es cierto que vamos a utilizar menos jaulas. Eso también a nivel de espacios y a nivel de costes, bueno, tenemos que valorarlo, porque quizá deberíamos de estar ahí evaluando cuál sería la situación. Y simplemente os voy a mostrar un par de ejemplos de resultados productivos trabajando con ambos sistemas, ¿no? Estos en concreto son de Dinamarca y son de datos que me han facilitado desde el grupo Thinking Peak, que son grandes amigos, algunos de vosotros los conoceréis también, grandes amigos con los que colaboramos también conjuntamente, y estos datos específicos son suyos. Bueno, aquí tenemos una comparativa entre dos granjas, una granja que trabaja, que es la que tiene la columna azul, con inseminar y soltar a los 28 días, y otra granja que trabaja con inseminar y soltar justo tras la cubrición. Bueno, pues vemos que en algunos casos podemos tener alguna diferencia productiva, pero no es una diferencia, como veis en lechones destetados, por ejemplo, no es una diferencia realmente, es casi tenemos los mismos resultados productivos en ambos sistemas. Bueno, esto es así, en este caso en concreto puede no ser siempre así. Aquí tenemos otro ejemplo, tenemos un ejemplo de 5 granjas, cada columna es una granja diferente, donde hicieron unas pruebas
trabajando con ambos sistemas. Este primero es inseminar y soltar y este es inseminar y soltar a los 28 días. Y bueno, en este caso sí que veis cómo sí que en todas ellas hay una diferencia, hacia, digamos, mejor en inseminar y dejar a la cerda en una jaula hasta los 28 días para después soltarla. Esta diferencia, estamos hablando de repeticiones y tasa de partos, ¿de acuerdo? Bueno, lo dicho, yo creo que estamos en un proceso de aprendizaje todavía con estos sistemas, igual que lo hicimos con los sistemas de gestación grupal convencional durante mucho tiempo. Estamos en un sistema de aprendizaje. Creo que hoy en día hemos aprendido, creo que hay claves que hemos detectado que marcan la diferencia y que podemos ir implementándolas y vemos mejorías. Bueno, vamos a seguir aprendiendo con ellos seguro, porque también hay muchas granjas ya en España que están implementando estos sistemas. Muy bien, y ahora me voy a la última fase, digamos, y no menos importante de mi charla, que sería el analizar estos puntos críticos. Ya hemos hablado en muchos casos de algunos de ellos, que tenemos dentro de las gestaciones grupales y que pueden marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso en el uso de ellas. Bueno, aquí tenéis los 5 que considero yo como más críticos, el diseño del parque y de los grupos, ahora hablaremos de cada uno de ellos en profundidad, las primerizas, la mezcla de animales, el control ambiental y la alimentación en este tipo de sistemas. Y me meto ya directamente a hablar de cada uno de ellos un poco más en profundidad. Hablemos del diseño del parque. El diseño del parque es clave y deberíamos de dedicarle tiempo, bastante tiempo, a analizar opciones, a discutir opciones, a analizar experiencias y a tomar decisiones cuando estamos decidiendo cómo vamos a diseñar nuestros parques para gestaciones grupales. Porque esto va a marcar el éxito o el funcionamiento de esa gestación durante todo el resto de vida de la granja. Por lo tanto, lo que hagamos en un principio nos va a marcar todo lo que venga después. En función del tipo de alimentación que utilicemos y del tipo de sistema que utilicemos, como hemos visto al principio, pues bueno, el diseño del parque variará de una manera o de otra. Pero en cualquier caso, las ideas base son las mismas. En primer lugar, tenemos que tener zonas de tránsito de animales que tengan o que fomenten un flujo continuo de ellos, que eviten los cuellos de botella, que eviten al máximo los encontronazos cara a cara entre las cerdas para evitar o para reducir el número de peleas. Esto suele ser bastante crítico en sistemas de alimentación electrónica, por ejemplo, en el entorno de las máquinas. Tenemos que tener entornos amplios alrededor de las máquinas de alimentación para evitar que las cerdas se concentren ahí y porque cuando la máquina se pone en marcha, es normal que los animales vayan hacia esas máquinas de alimentación. Por lo tanto, tenemos que intentar tener zonas amplias aquí para que evitar estos conflictos de los que estamos hablando. Luego, tenemos que tratar de separar bien las zonas de alimentación y las zonas de tránsito de las zonas de descanso. En este caso, bueno, pongo aquí máquinas si habláramos de máquinas de alimentación electrónica, pero sería separación de zona de alimentación y zona de descanso si no trabajamos con máquinas de alimentación. Hay que intentar separar bien ambas zonas. Otro punto clave son las zonas de descanso. Las zonas de descanso deben de ser amplias y deben de ser bien diseñadas. Porque lo que queremos es que el animal descanse y que descanse a gusto y que no se quiera ir de ahí y que no quiera pelearse con las demás cerdas en ese momento. Pues bueno, en función del sistema que utilicemos, pues tenemos que tratar de tener zonas de descanso lo más amplias posible. En este caso, si trabajamos con máquinas de alimentación, pues aquí tenemos una zona de descanso grande y tenemos que tener una zona de paso, esa zona de descanso amplia, como hemos dicho antes, para que el flujo de animales sea fluido y que además, pues si aquí nos caben en un lateral 2, 3 animales, pues mejor que si nos cabe uno. Cuanto más amplias sean, mejor. Ahora luego veremos alguna imagen donde hoy en día la zona de descanso, insisto, tiene que ser una zona de descanso. Por lo tanto, tenemos que fomentar que los animales descansen ahí. Hoy en día hay sistemas que lo que tratan es de humedecer quizá esta zona de tránsito para evitar que los animales estén cómodos aquí y se vayan a descansar a su zona de descanso. Ahora os enseñaré en alguna foto, creo, algún ejemplo.
Bueno, luego las zonas de descanso, los laterales, siempre es mejor que sean sólidos a que sean, digamos, abiertos. Es verdad que en determinadas zonas o en determinadas circunstancias, con ventilaciones tipo túnel, en ambientes de mucho calor y alta humedad, quizá esto no es posible y hay que utilizar barras o separadores más abiertos. Pero que entender que lo ideal sería que fueran opacos. ¿Por qué? Porque el animal descansa mejor cuando no tiene al otro lado de la separación otra cerda que le puede estar molestando. Por lo tanto, siempre va a ser mejor que sean separaciones sólidas. Bueno, aquí tenéis algunos ejemplos de cosas que no están realmente bien hechos, ¿no? Aquí tenéis una zona de descanso que es demasiado pequeña. Veis que una cerda no cabe ni siquiera una cerda de largo. Y veis aquí que tenemos esto que la está bloqueando y la cerda, el animal tiene que inclinarse y saca un trozo de cabeza fuera de la zona de descanso. Bueno, esto va a generar que las cerdas que estén transitando por aquí entren, digamos, entren en conflicto con este animal y provoquen más peleas y por lo tanto tengamos más problemas posteriores. Aquí tenéis otro ejemplo, una gestación más grande con máquinas electrónicas, donde veis que estas zonas que tendrían que ser de descanso para las cerdas, pues son muy pequeñas y vemos como hay muchísimos animales que están fuera de estas zonas de descanso. Bueno, pues esto lo tenemos que considerar bien cuando hacemos el diseño de nuestra granja. Seguimos hablando un poco del diseño del parque y del diseño de los grupos. Siempre que sea posible, tenemos que intentar diseñar nuestra granja, nuestros grupos, pensando en hacer subgrupos. ¿Qué quiere decir hacer subgrupos? Bueno, hacer subgrupos por tamaño, hacer subgrupos por ciclo, que nos permita, pues si podemos, agrupar a las cerdas de primer ciclo por un lado, a las cerdas, y si no podemos, por lo menos que nos permita agrupar a las cerdas de primer y segundo ciclo, a las cerdas de tercer y cuarto. Es decir, cuanto más separemos estos grupos, mejor. Si no podemos separarlos en su totalidad, por lo menos sí que intentemos agruparlos de la mejor manera posible, tanto por ciclo como por tamaño. ¿Por qué? Porque si tenemos una cerda de 300 kilos con una cerda de 150, esta cerda de 150, como entre en conflicto con la de 300 kilos, va a tener muchos problemas y nuestro sistema nunca se nos va a comportar de una forma normal y de una forma, digamos, productiva. Si trabajamos con sistemas ASF, con sistemas electrónicos, siempre es recomendable tener más de una máquina por grupo. Esto no siempre es posible, pero tiene que ser siempre recomendable. Y el porqué es muy sencillo. Es decir, cuando trabajamos con sistemas electrónicos de alimentación y con máquinas, la máquina es el único punto de alimentación de nuestras cerdas. Es decir, si tenemos solo una y tenemos un grupo de 60 animales, si se estropea esa máquina, los animales no comen. Y sabéis qué pasa cuando los animales no comen. El conflicto que se puede generar ahí, los problemas que se pueden generar ahí son muy importantes. Por lo tanto, siempre que podamos, si podemos tener más de una máquina, hay que hacerlo. El otro punto clave es el ratio de animales por máquina. Es decir, ¿cuántas cerdas tengo por cada máquina que utilizo? Bueno, pues esto también es importantísimo. Nunca, nunca, nunca debemos superar los ratios recomendados. Y esto es algo que es muy sencillo de decir y no tan sencillo de hacer. Yo me he encontrado, todos nos hemos encontrado muchas veces que esto no ocurre. Y cuando pasamos los límites, tenemos problemas. De hecho, diría más y me mojaría un poco. Diría que siempre cuando estamos un poquito por debajo de los límites, el sistema nos funciona mucho mejor. Por lo tanto, ojo, ojo con esto. Bueno, ya hemos hablado del área de descanso. Siempre que sea posible, bueno, yo prefiero tener el área de descanso con suelo sólido, porque eso me permite usar algo de material manipulable que tranquiliza también a los animales, pero es cierto que hoy en día tenemos en muchas granjas full slat, full emparrillado también en las zonas de descanso. Sí que es importante que si trabajamos con full emparrillado, esa zona de descanso por lo menos no trabajemos con un emparrillado de engorde, de cebo, sino que trabajemos con un emparrillado que tenga una costilla algo más grande, que sea específico para trabajar con cerdas de un peso mucho mayor. Y luego, por supuesto, estos emparrillados tienen que ser de mucha calidad y antideslizantes. Hay que invertir también dinero en los emparrillados. Porque nos han generado muchos problemas y una gran parte de la mortalidad que hemos visto al principio de nuestras cerdas viene seguro de tener suelos que no son adecuados para las cerdas. Y luego que tengamos parques que no tengan escalones, zonas peligrosas, etcétera, etcétera. Bueno, y ahora veremos un ejemplo de algo de esto que estamos hablando.
Aquí tenemos algunos diseños más de gestaciones grupales con una máquina de alimentación electrónica. Veis aquí un SLAT de gran calidad en el suelo y aquí otro ejemplo de un sistema que, bueno, aunque tiene zonas de descanso amplias, no son lo suficiente o quizá hay una cerda más de la cuenta y hay muchas cerdas que están descansando fuera de estos parques. Más ejemplos, zonas de descanso, casi todas las cerdas están aquí y aquí veis cómo casi todas las cerdas se ponen o se ubican perfectamente en su zona de descanso. Y aquí, bueno, lo que os decía, escalones o cosas que debemos de evitar en nuestras granjas. Debemos evitar esto porque esto puede generarnos problemas en los aplomos de nuestros animales. Y aquí, si os fijáis, si hay un sistema que es el que os comentaba antes, aquí arriba no se ve, pero es un sistema de microaspersión que hace que se vaya mojando, que esta zona de tránsito se moje con una cierta frecuencia y que los animales por eso tiendan a venir a descansar a esta zona de descanso. Muy bien, otro punto importante, otro punto crítico a la hora de hablar de gestaciones grupales son las primerizas. Y cuando hablamos de primerizas, me voy a centrar, o sea, hay que hablar lo primero de lo básico, que es la selección de estas primerizas. Es decir, yo estoy convencido de que no hemos hecho suficiente presión en la selección de nuestros animales para trabajar en gestaciones grupales. Creo que nuestra presión de selección, y eso lo hemos corregido con el paso de los años, al principio era menor de lo que debería de ser. Es decir, tenemos que al final tener un animal que esté bien preparado para trabajar, para moverse en una gestación grupal. Por lo tanto, hay que hacer una presión de selección fuerte por estructura y calidad de plomos. Y además tenemos que hacer un control de estas primerizas y hacer una selección por peso y tamaño adecuado. Es decir, deberíamos de tener tablas que nos permitieran saber la edad de las primerizas y correlacionarla con su peso, para, digamos, estar seguros de que vamos siguiendo la edad, y esto debería proporcionarlo nuestra genética con la que trabajemos, para que estemos seguros de que no estamos, digamos, teniendo una cerda muy grande, muy joven, o una cerda muy vieja, muy pequeña. Tenemos que trabajar con estos puntos. Bueno, aquí simplemente tenéis imágenes de primerizas. Estos son primerizas que, como veis, yo creo que no han tenido una presión de selección suficiente. Y estos son en granjas de España, y estas cerdas posiblemente cuando tengan 2-3 ciclos van a darnos problemas en nuestras granjas. Por lo tanto, hay que ser muy estrictos en lo que hagamos en la selección de nuestros animales. Luego tenemos que hacer una individualización de estos animales. Es decir, de nuevo, tenemos que ser capaces de individualizar a las primerizas en el crecimiento, que ya hemos hablado de eso, pero no solo en el crecimiento antes de la gestación, sino también durante toda la primera gestación. Tendríamos que ser capaces de alimentar a nuestras primerizas de forma diferente. Yo no soy un nutrólogo y no voy a entrar aquí en profundidad. Estamos en un congreso de nutrición, por lo tanto, muchos de vosotros sabéis mucho más que yo de este tema, pero sí que, bueno, hoy en día hay que tratar de diseñar dietas que cubran unos niveles de calcio, de fósforo, de vitamina D, incluso dietas con algún extra de lisina, que nos permitan individualizar a nuestras primerizas que en la primera gestación todavía están creciendo. Y esto es algo que no siempre conseguimos en nuestros sistemas. Y luego, bueno, el uso de minerales claros, de biotinas, etcétera, para fortalecer las pezuñas de nuestros animales. Es decir, las cerdas en gestaciones grupales siempre van a estar más sometidas a más desafiadas que a las cerdas que tenemos en jaulas individuales. El entrenamiento, ya hemos hablado de él antes, es fundamental. No en todos los sistemas los animales requieren entrenamiento, pero en los sistemas que lo requieren, o entrenamos bien a nuestras primerizas o vamos a tener problemas posteriores. Y entrenar bien a las primerizas quiere decir tener protocolos bien definidos de entrenamiento en varias fases, con unas fases que pueden tener unas primeras máquinas tontas, donde simplemente se acostumbra a las cerdas a entrar a la máquina para acostumbrarse, luego ya vamos poniéndole un chip, vamos dándole ya o haciendo que la cerda necesite que la máquina le lea el chip para alimentarla. Bueno,
esto tiene que estar protocolizado, tiene que estar bien definido y son entrenamientos que suelen durar de 2 a 3 semanas en función del sistema, como digo, ¿eh? Y que no puede ser que un día entrenemos y otro no. Tenemos que entrenar a las celdas permanentemente, ¿eh? Es bueno que no tengamos grupos demasiado grandes para entrenar, y que, bueno, que ajustemos el pienso para que no haya pienso sobrante cuando estamos entrenando a los animales, para que, digamos, el animal cuando llegue tenga que esperar un poco a que le caiga ese pienso. A veces hoy en día ya se utilizan luces, se ponen luces en las máquinas de entrenamiento, incluso en las máquinas que no son ya de entrenamiento, luces aquí arriba para que el animal tenga más clara o vea mejor por dónde tiene que entrar. Y luego, bueno, tenemos que tener personal calificado y preparado para revisar y manejar este entrenamiento y preparar a nuestras cerdas de la mejor manera posible. La mezcla de animales es el otro punto crítico del manejo de gestaciones grupales. También hemos venido hablando un poco de ella durante la charla y aquí os dejo algunos trucos que podemos seguir a la hora de mezclar a los animales en estos grupos. Hemos hablado de que normalmente o de que las cerdas las deberíamos de mover por ley a los 28 días a la gestación grupal. Bueno, hoy en día en vuestro caso, por ejemplo, en Argentina, en sitios donde todavía no hay una regulación específica que marque 28 días, si podéis realmente moverlas a los 35 días, es decir, una semana posterior, bueno, eso os va a facilitar el sistema, va a hacer que las cerdas tengan ya una implantación de la gestación completa y os va a reducir un poco alguna posible problemática que pudierais tener en esa última semana. Es bueno si podemos que movamos a las cerdas a los grupos al atardecer, porque es un momento en que los animales ya están más tranquilos, hay menos movimiento en la granja, etcétera, etcétera. Si puede ser que lo hagamos 2 o 3 horas después de dar de comer, es decir, cuando la cerda no haya recién comido y tenga, digamos, esté haciendo la digestión, porque eso puede darnos problemas, pero que tampoco la cerda esté hambrienta. Por eso digo 2 o 3 horas después de la comida, cuando la cerda está bastante tranquila y tiene menos ganas, digamos, de entrar en conflicto. Si no podemos separar completamente a las primerizas y tenemos que mezclarlas con cerdas de otros ciclos, pues es bueno que las llevemos a los grupos antes. Incluso algunos podemos hacerlo 2 o 3 días antes de que lleguen las cerdas multíparas, mucho mejor, porque así la cerda primeriza, que le cuesta siempre un poco más pasar por la máquina, va a acostumbrarse y va a estar preparada ya cuando lleguen las demás. Bueno, hoy en día hemos descubierto que incrementar un poquito el pienso durante esa primera semana después de crear los grupos, diría entre 300 y 400 gramos diarios, mejora o reduce el número de peleas que podemos tener en la granja y por lo tanto nos ayuda también en ese momento de mezcla de animales en la gestación grupal. Y luego, siempre que podamos, el uso de material manipulable como paja, madera, juguetes, etcétera, etcétera, siempre va a ayudar a que las cerdas estén más entretenidas y a que reduzcamos un poco los conflictos entre ellas. Y luego sí, cuando hablamos en este caso de máquinas de alimentación o sistemas electrónicos, el tener un personal cualificado y sobre todo bien entrenado es importante para que nos ayude a detectar, a revisar a los animales, a detectar aquellas que no han comido. Hoy en día estos sistemas nos sacan listados con las cerdas que no han comido para que podamos identificarlos, para que luego podamos ir al parque y buscarlas, etcétera, etcétera. Para eso necesitamos entrenar a nuestro personal. Y bueno, ya para terminar, simplemente 2 puntos muy rápidos, ya hemos hablado de ello antes, por lo tanto no voy a volver a entrar, pero en gestaciones grupales, si ya lo es de por sí en todos los sistemas productivos, en gestaciones grupales el control ambiental es clave, porque de que tengamos un buen control ambiental en nuestros sistemas va a depender que realmente las cerdas respeten las zonas de descanso y respeten las zonas de alimentación, etcétera, etcétera. Al final nosotros con una buena ventilación donde los animales estén cómodos aquí, buenas entradas de aire, buenos coolies, buenos controles de gases, van a permitirnos que nuestros animales estén cómodos y respeten un poco los flujos que nosotros queremos para ellos. Y la alimentación, ya hemos hablado también de ella, pero el que seamos capaces de alimentar a las cerdas por grupos es fundamental para tener éxito en gestación grupal y es un punto crítico. Y lo pongo aquí por separado porque quiero que lo entendamos como un punto crítico. Quiero que trabajemos con nuestros nutrólogos, con nuestros técnicos en la alimentación, el que hagamos un ajuste continuo de esta alimentación observando a los animales, que seamos capaces de ir haciendo estos ajustes. Y bueno, también hoy en día
día hemos aprendido que, por ejemplo, en sistemas donde hay diferencias estacionales importantes entre invierno en verano y verano, quizás subir algo los niveles de energía en verano y además, sobre todo cuando vamos tendiendo a días decrecientes, a partir de julio, en nuestro hemisferio, a partir de julio, entre julio y noviembre, por ejemplo, el subir quizá un poco los niveles de energía ayuda a reducir los problemas que podamos tener en las gestaciones grupales. Y bueno, hasta aquí un poco todo lo que os quería contar. Quizá me he pasado algunos minutos, Diego, disculparme por eso. Bueno, ahora, si acaso dejo de compartir la pantalla y quedo pendiente un poco de las dudas que hayan podido surgir o que hayamos podido tener. Bueno, creo que ya la pantalla se ha dejado de compartir automáticamente. Excelente, Javi. La verdad que muy bien, en el tiempo, nota 10. Así que muy buena la presentación, con mucha info y como siempre decimos, este trabajo se hace sin duda con toda información de investigación aplicada, pero principalmente con toda la experiencia que vos comentás de campo, que en realidad es lo que después hay que aplicar. Y para dejar un comentario final en lo que es, por ejemplo, el tema de control ambiental, estamos justo en el tiempo para dar paso a otros disertantes, pero cuando planteamos nosotros el tema de gestaciones grupales, bienestar, aprender de lo que se hizo en mercados como Europa, por ejemplo, no quería dejar de remarcar la importancia del control ambiental, porque creo que últimamente estamos enfocados en bienestar animal, en lo que es gestaciones grupales, se comienza a hablar, por lo menos en esta parte de Latinoamérica, del tema de maternidades libres, etcétera, pero qué importante también darle y garantizarle a los animales el control de gases, ¿no? Que estén en niveles óptimos de dióxido de carbono, de amoníaco, porque si no es eso bienestar animal, ¿qué es? Así que, nada, remarcar ese punto para hacer ese trabajo multidisciplinario, porque las empresas de genética ya hicieron el trabajo, ¿no? Ya nos entregaron la cantidad de lechones que tenían y nos van a seguir entregando. Ahora depende de ese trabajo multidisciplinario, nutrición, sanidad, genética, manejo, etcétera, y tecnología de datos para que destetemos y vendamos la mayor cantidad de animales. Así que, Javi, estando en el tiempo, te agradezco, te dejo la última reflexión para que puedas despedirte y dejarnos un mensaje final. Bueno, no, simplemente reforzar tu mensaje, es cierto. De hecho, hoy en día, bueno, hemos dicho, ¿no? El control ambiental, dentro del control ambiental yo incluyo este control de gases, porque no tiene sentido para mí un control ambiental sin este control de gases. Y es que lo habéis visto, o sea, el control ambiental es clave para que los animales se comporten como queremos que se comporten en nuestras gestaciones grupales. Si no tenemos un control ambiental adecuado, no lo van a hacer. No lo van a hacer, van a irse a descansar donde no toca, van a estar incómodas, y eso va a influirnos en nuestra producción. Y luego diremos que es que el sistema de gestación grupal no funciona. Y es que quizás no lo hemos sabido manejar correctamente, ¿no? Y es verdad que hoy en día cada vez tenemos sistemas de control ambiental en tiempo real, gestiones de datos que podemos ir analizando y podemos ir corrigiendo, porque no siempre es sencillo manejar estos sistemas o sobre todo saber que estamos en los niveles adecuados. Por suerte, la tecnología hoy en día ya nos permite trabajar en este tiempo real con esto. Y bueno, nada más, Diego, yo creo que como reflexión, simplemente decirles a todos que yo creo que, como bien dices, estos sistemas están aquí, estos sistemas se están implementando, en muchos sitios ya están implementados, son una realidad que no va a desaparecer, al contrario, va a ir a más y son sistemas que funcionan. Tenemos que aprender a utilizarlos, aprender los detalles, aprender quizá de la experiencia que venimos arrastrando en campo y aplicada de este tiempo atrás y con esa experiencia y con ese aprendizaje seguro que lo sabemos hacer funcionar. Y ya está. Muchas gracias de nuevo, Diego, por la moderación. Gracias a todos y bueno, nos vemos próximamente. Un abrazo, Javi. Feliz tarde. Hasta luego. Chao.